Hola, mi nombre es Cristia Escalante, soy estudiante de tecnología electrónica y pues voy a hablarle de los inductores y de varios aspectos muy interesantes que estos poseen. Definir lo que es un inductor. ¿Sí? Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. La operación de las bobinas se basa en el principio de la teoría electromagnética, descubierto por Hans Christian Oers en 1819 y examinado más profundamente un año después por Marie-André Ampère, según el cual cuando circula corriente a través de un alambre, este produce a su alrededor un campo magnético, el cual responde linealmente a los cambios de corriente, es decir, produce un voltaje en sus terminales cuando solamente varía la corriente. Por tanto, en presencia de corriente directa o corriente DC, se comporta como un cortocircuito, puesto que los inductores, como vemos en las imágenes, están hechos de alambre. Una característica interesante que poseen los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de corriente, así como también que los inductores se diferencian de los capacitores en que los capacitores almacenan energía de igual forma, pero en campo eléctrico, mientras que los inductores almacenan energía en forma de campo magnético. Esa es como para añadir la diferencia que posee el uno del otro. Para continuar, hablaremos acerca del funcionamiento de un inductor. Todo cable por el cual circule una corriente tiene a su alrededor un campo magnético generado y mencionado por la corriente, siendo el sentido del flujo del campo el que establece la ley de la mano derecha. Como vemos en nuestras pantallas, la ley de la mano derecha indica que el dedo pulgar va a apuntar hacia el campo, mientras que los demás dedos, los enrollamos o los ponemos apuntando hacia donde circule la corriente. ¿Sí? Las líneas de fuerza del campo magnético se expanden empezando en el centro del inductor y alejándose pasando primero por el centro del inductor y luego dispersándose en el aire. Mientras estas líneas de fuerza están todavía en el conductor, se genera una fuerza electromotriz en el mismo. La tensión generada tiene una dirección opuesta a la dirección de la corriente. Debido a esto, la fuerza se le llama fuerza contraelectromotriz. Este efecto que causa el conductor se evita temporalmente que se logre el máximo valor de corriente. Cuando eventualmente la corriente se va desapareciendo, las líneas de fuerza ya no se van a expandir y la fuerza contraelectromotriz desaparecerá. Para seguir, pues hablaremos de los aspectos constructivos. Como bien dijimos, las bobinas están construidas por alambre o hilo de cobre, que es esmaltado para evitar que cuando se toquen los hilos se produzca un cortocircuito. Desarrollado en forma de hélice sobre un núcleo, ¿sí? El alambre por sí solo, el campo que va a producir es muy débil. Por lo tanto, al enrollar el campo, vamos a lograr que las líneas de fuerza, las líneas del campo se introduzcan dentro de nuestro inductor, lo que va a generar un campo más fuerte, mientras mayor sea el número de vueltas que posea el inductor. ¿Sí? Bien, también variaría los aspectos constructivos del inductor, puesto si le tenemos un núcleo o no. Sí, porque cuando le introducimos un núcleo, bien sea de ferrita o bien sea de hierro, va a aumentar en gran cantidad la inductancia. ¿Sí? Al introducir este núcleo también se va a producir un efecto de electroimán, ¿sí? Que va a actuar como un imán normal, pero cuando circula una corriente a través de él. Las partes de un inductor, ¿sí? Son fundamentalmente tres: la formaleta, el arrollamiento o devanado y el núcleo, ¿sí? El núcleo va a ser la parte donde se va a enrollar el alambre, que es como decir la parte del circuito magnético rodeado por el devanado, ¿sí? El devanado va a ser el número de vueltas hechas por el alambre. Y la formaleta pues, es un material que puede o no utilizarse, ¿sí? Depende de cómo se quiera construir. Este material separa el núcleo del devanado.
Tipos de inductores. Según varios aspectos. Uno de esos aspectos es según su núcleo o su soporte, ¿sí? Tenemos el inductor con núcleo de aire, que dice que el término se refiere a todas las bobinas que son enrolladas en formas no magnéticas de plástico o de cerámica o de otro tipo, así como aquellas que tienen solo aire dentro de sus devanados. Este tipo de inductor es utilizado mayormente para las altas frecuencias, ¿sí? Debido a que están libres de pérdidas de energía, llamadas pérdidas de núcleo. Bueno, a altas frecuencias, especialmente las frecuencias de radio, los inductores tienen una mayor resistencia y otras pérdidas. Además de causar pérdidas de potencia en circuito resonante, que esto puede reducir el factor Q en el circuito y la ampliación del ancho de banda. Las pérdidas se deben a los siguientes efectos. El efecto de la piel. El efecto de la piel se explica ya que a altas frecuencias la corriente tiende a bajar por encima del conductor, ¿sí? Haciendo que el área transversal se reduzca notablemente, causando así una mayor resistencia. Otro efecto puede ser el efecto de proximidad, que también aumenta la resistencia del cable a alta frecuencia. Este efecto de proximidad se produce en los cables paralelos que se encuentran cerca el uno del otro. El campo magnético individual de las vueltas adyacentes induce corrientes parásitas en el alambre de la bobina, lo que hace que la corriente en el conductor se concentre en una tira fina al lado cercano del alambre adyacente. Como el efecto piel, esto reduce el área de la sección transversal, afectando así el alambre y provocando que aumente en gran parte la resistencia. Otro efecto es las capacitancias parásitas. La capacitancia entre las vueltas del alambre individuales de la bobina, llamadas capacitancia parásita, no causan pérdidas de energía, pero puede cambiar el comportamiento de la bobina. Cada vuelta de la bobina está potencialmente diferente, por lo que el campo eléctrico entre las vueltas vecinas tiende una carga en el cable, por lo que la bobina actúa como si tuviera un condensador en paralelo a ello. Para reducir los efectos de capacitancia parásita y de efecto de proximidad, las bobinas de alta frecuencia se construyen evitando tener muchas vueltas, situadas cerca juntas una del otro, o sea, en paralelo, a menudo limitadas por una sola capa y en vueltas separadas entre sí. Para reducir también el efecto de la piel, los devanados se hacen a veces en una tira de metal o tubo con un área transversal muy grande. Seguimos con los tipos de inductores y vamos a mostrarles pues los mencionados para reducir los efectos, ¿sí? Está la bobina nido de abeja, que es para reducir el efecto de proximidad y el efecto de capacitancia parásita. Las bobinas de alta frecuencia de múltiples capas se enrollan los patrones en los que las sucesivas vueltas no son paralelas, pero atravesados en ángulo, los cuales a menudo son llamados bobinas panal de abeja o tejido de cesta, como vemos en la imagen. Muy singular, utilizada pues en aplicaciones como la radio y esas cosas que pues necesitan trabajar con muy alta frecuencia. Otra bobina que reduce los efectos antes mencionados es la bobina Spiderweb. Tiene ventajas similares a la antes mencionada. Es una bobina de espiras planas. Estas son a menudo enrolladas sobre un soporte aislante plano con radio o ranuras radiales, con el alambre entrando y saliendo a través de las ranuras, los cuales son llamadas bobinas tela de araña, como la mostramos aquí. Otra técnica para reducir, en este caso, el efecto de piel es el alambre. Son múltiples alambres enrollados en sí que van a aumentar en gran número el área de sección transversal por el que circula la corriente, ¿sí? Porque aquí hay varios hilos de alambre enrollados en sí para que aumente, va a pasar la misma cantidad de corriente por cada alambre y va a aumentar en gran parte el área transversal que está pasando o sea, el área transversal por donde está pasando la corriente, lo que produce que la resistencia disminuya notablemente. Para continuar, pues seguimos con los inductores de núcleo ferromagnético. Ya hablamos
un poco de los inductores del núcleo de aire y ahora vamos a hablar de los núcleos ferromagnéticos. Un núcleo magnético puede aumentar la inductancia de una bobina por un factor de varios miles, aumentando el campo magnético debido a su mayor permeabilidad magnética. Sin embargo, las propiedades magnéticas del material del núcleo causan varios. Estos efectos secundarios alteran el comportamiento del inductor y requieren de una construcción especial. Bueno, dichos efectos son los siguientes: las pérdidas del núcleo, que hace que las pérdidas de energía en el material del núcleo se disipen en forma de calor, debido a dos procesos, ¿sí? Están las corrientes de Eddy o corrientes parásitas y está la electricidad. Las corrientes de Eddy se sacan de la ley de inducción de Faraday en el campo variable, que puede inducir bucles de corriente que circula por el núcleo de metal del conductor. La energía de estas corrientes se disipa en forma de calor en la resistencia del material del núcleo. La histeresis, cambiando o invirtiendo el campo magnético en el núcleo, también causa pérdidas debidas al movimiento de pequeños dominios magnéticos que los componen, ¿sí? Esto para ambos procesos los ambos procesos antes nombrados, las pérdidas de energía por ciclo de corriente son constantes por las pérdidas del núcleo, aumentando linealmente con la frecuencia. Otro efecto producido también es la no linealidad. Si la corriente a través de una bobina de núcleo ferromagnético es suficientemente alto para que los ácidos grasos saturados del núcleo magnético, la inductancia no se mantendrá constante, pero cambiará con la corriente a través del dispositivo. Esto se llama no linealidad y resulta en una distorsión de la señal. Bueno, los tipos de inductores con núcleo se basan en estos tipos, más que todo. Los que son los núcleos laminados, que son para bajas frecuencias. Estos núcleos están hechos de pilas de hojas delgadas de acero laminado orientadas paralelas al campo, con un recubrimiento aislante. Este aislante evita las corrientes parásitas entre las hojas, por lo que reduce el área del bucle y reduce así las pérdidas de energía en gran medida. Las láminas están hechas de acero de baja coercitividad para reducir las pérdidas de histeresis. Como ya mencionamos, son más utilizadas para la creación de transformadores, ¿sí? También están en este grupo los inductores con núcleo de ferrita, que son para frecuencias un poco más altas, o por así decirlo, para frecuencias ajustables a lo que queremos trabajar, ¿sí? La ferrita es un material ferromagnética cerámica que no es conductor, por lo que evita las corrientes parásitas. Para núcleos inductores se utilizan ferritas blandas que tienen baja coercitividad y por tanto tienen bajas pérdidas de histeresis. Otro material similar se reduce al polvo de hierro segmentado con un aglutinante. Seguimos con los tipos de inductores, pero ya no va a ser que dependan de su núcleo, sino va a depender de su forma constructiva, ¿sí? Tenemos el solenoide, que es un electroimán formado a partir de un cable que lleva una corriente capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en su exterior. Está el toroidal. Cuando un solenoide está doblado en forma de círculo o anillo, se le llama toroide, ¿sí? Debido a su simetría, los núcleos toroidales permiten un mínimo flujo de campo magnético para escapar fuera del núcleo, por lo que irradian menos interferencia electromagnética que otras formas. Las bobinas de núcleo toroidal se fabrican en diversos materiales, principalmente de ferrita o hierro de polvo y núcleos laminados, que ya mencionamos anteriormente. Bueno, ahí ven el núcleo en forma de toroide. Tipos de inductores, pero ahora depende según su valor, ¿sí? Su valor es fijo, son aquellas bobinas que tienen un valor fijo, como las antes mencionadas, según su núcleo. Aquí pues agregamos la tabla de los valores de inductores. De igual forma funciona que el código de colores de las resistencias que indica cada valor. Para seguir con los tipos de inductores, seguimos con el tipo de inductor según su valor, ahora de tipo variable.
Este tipo de bobina permite la variación de la inductancia al desplazar el núcleo o también al aumentar o disminuir el número de espiras, ¿sí? Esta es la forma más práctica de cambiarla, ¿sí? Al mover el núcleo más lejos aumenta la permitibilidad y aumenta la inductancia. Estos son muy utilizados para altas frecuencias con el fin de que pues podemos ajustarlos, ¿sí? Normalmente esa es la forma más utilizada, ¿sí? Con el núcleo aumentando o disminuyendo, ya que de la otra forma, cambiando, aumentando o disminuyendo el número de espiras puede producirse cortos, así que este método es un poco menos utilizado. Ahora vamos a hablar de las bobinas en los circuitos eléctricos, ¿sí? El efecto de inductor en un circuito es oponerse a los cambios de corriente a través de un voltaje, a través de ella proporcionar una tasa de cambio de una corriente. Como vemos ahí, V sub L es igual a la inductancia por la derivada de la corriente durante el tiempo. La relación entre la tensión variable en el tiempo a través de un inductor con la inductancia aérea y la corriente variable en el tiempo, como ya dijimos, se describe con la ecuación diferencial ya mostrada. Ahora vamos a hablar de que una bobina en DC. Una bobina en DC se produce un efecto de resistencia ofrecida por el alambre, ya que no está presentando un cambio de corriente y no va a actuar el campo magnético, ¿sí? Una bobina en AC producirá en ella un campo magnético que está variando continuamente. Cuando aplicamos el voltaje a la corriente alterna en una bobina, se produce en ella un campo magnético que está variando continuamente, por tanto, el fenómeno de autoinducción existirá y también el voltaje contrario inducido permanentemente en oposición a la corriente. Esto se llama reactancia inductiva. Valores nominales, ¿sí? Las inductancias se miden el valor de la posición de la bobina al paso de corriente y se miden en henrios. Este valor depende del número de espiras que tenga la bobina. Es mayor la inductancia si aumenta el número de espiras, el diámetro de las espiras. A mayor diámetro, mayor inductancia, o sea, mayor valor en henrios, la longitud del cable del que está hecho la bobina y el tipo de material del que está hecho y si posee pues núcleo o no. Consideraciones prácticas. Las consideraciones prácticas está la corriente máxima, dada por las limitaciones físicas del hilo conductor, su resistencia y máxima disipación de potencia, y la interferencia. Los campos magnéticos de los inductores pueden afectar el comportamiento del resto de los componentes del circuito, especialmente otros inductores. Efectos no deseados, por esta razón, los diseñadores prefieren a veces elegir capacitores sobre los inductores para realizar tareas simples. Aquí mostramos la siguiente tabla de aplicaciones según su clasificación, ¿sí? Tenemos los selenoides de núcleo de aire y núcleo de hierro, generalmente utilizados para filtros y convertidores, que van desde 1 nanohenrio a 15 milihenrios. Los toroidales para filtros transitorios, que van desde 1 microhenrio a 30 milihenrios. Encapsulados y moldeados, que son utilizados para osciladores y filtros, que son los que ya mencionamos, que son como una resistencia, que van desde 0.1 microhenrio a 1 milihenrio. Los chips, que están utilizados para aplicaciones generales y diferentes, que van desde 1 nanohenrio a 1 milihenrio, y los ajustables, que son utilizados para osciladores y circuitos de alta frecuencia, transmisores y receptores, que van desde 1 nanohenrio a 7 milihenrios. Bueno, como ya vieron, pues hablamos un poquito de todo. Espero que les haya gustado y espero que haya sido educativo para ustedes. Gracias.